familia. La familia Herrmann. Ellos son alemanes, el esposo es alemán, la madre es española, de las Islas Canarias, y tienen 2 niños, Lucas y Aarón. Aarón, el más pequeño, nos deleitaba con sus oraciones. Él tenía una oración, duraba algún tiempo, diciendo lo mismo, tenía apenas 3 años, y luego cambiaba a otra oración y duraba otro tiempo diciendo lo mismo. Una de las oraciones que Aarón siempre hacía a la hora de comer, cuando estábamos juntos, él siempre quería orar, era una particular porque él entendía que Jesús vivía con él en casa. Y esa oración me gustaría que pudiéramos reflexionarla. Es súper corta, pero nunca en todos los años que llevo de adventista, y eso que nací en la iglesia, y en todos los lugares que he estado, he escuchado una oración así. Aarón comenzaba la oración diciendo: gracias, Jesús, por hacerme tan feliz. Y a veces nosotros tristemente no podemos decir lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias, porque en tu infinita misericordia nos concedes tu palabra. Te suplicamos, Señor, que por tu Espíritu que la inspiró nos ayudes a comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría también poder decir: gracias, Jesús, por hacernos tan felices? Sin embargo, el primer paso para eso es amar a Dios de forma incondicional, como decía la canción, una de mis canciones favoritas, y agradezco a Dios por poderla escuchar hoy. A Dios se le ama no por lo que da o lo que no da. A Dios se le ama por algo que no cambia, por lo que Él es, por lo que eres tú, no por las cosas que me das. Aunque no me des, igual te amo. Job llegó a decir: aunque me mate, en Él confiaré. Fíjense eso. Eso es una dependencia total del Señor. A Dios se le ama de forma incondicional. A los hijos se le ama de forma incondicional. A la iglesia se le ama de forma incondicional. Como pastor, una de las cosas que me he propuesto desde el inicio de mi ministerio es expresarle el amor a cada miembro de forma individual y decirle, especialmente a los jóvenes, que el amor que yo siento como pastor hacia ellos es incondicional. No siempre estaré de acuerdo con todo lo que hacen, pero mi amor no va a cambiar por nada que hagan. No importa lo que hagan, yo los voy a amar. No significa que los apoyo ni que estoy de acuerdo con eso. Y es algo que debemos aprender. Amar de forma incondicional. Me acuerdo que un niño, ya es un adulto y piensa muy bien, le dijo a su madre: mamá, ¿por qué amas a Jaime, mi hermano mayor? Y la madre comenzó a decir: bueno, por esta razón y por la otra razón. El niño con 5 años dijo: no, tú lo amas porque es tu hijo. No hay ninguna razón. No importa lo que haga, igual lo vas a seguir amando. Hoy queremos tratar un tema que tiene que ver con el amor, con la convivencia, pero también con el valor que la Biblia nos da. Desde el viernes pasado, especialmente el sábado, hemos estado tratando el tema de conocer a Jesús es todo. Y eso es esencial para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Jesús, nunca vamos a ser el cristiano que deseamos. Y a veces, tristemente, no logramos ser ese cristiano que yo sé que puedo ser.
Y lo triste es, hermanos, que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer para ser un buen cristiano. En las iglesias siempre hay un hermano que llega tarde el sábado y siempre llega un poco desorientado. Llega, hermano, desorientado, siempre tarde. Pero usted incluso a ese hermano le dice: hermano, ¿qué hay que hacer para ser un buen cristiano? Ese hermano se lo va a decir. Todos aquí sabemos, pero nos cuesta encontrar la manera de llevar eso que sabemos a la práctica. Y la propuesta de esta semana es mostrar, iluminar un camino para que aquello que conocemos ya, y a veces lo recitamos de memoria, lo podamos llevar a la práctica. El primer día hablamos de la importancia, la necesidad e incluso el peligro de no conocer a Jesús. Vimos que es una cuestión de vida o muerte eterna. El domingo hablamos acerca de Jesús y la Biblia, cómo leer la Biblia, porque Jesús dijo que la Biblia habla de Él. Por lo tanto, para yo conocer a Jesús, el primer paso es tener una aproximación correcta a la Escritura. Yo tengo que aprender a leer la Biblia. Y la Biblia no es un periódico, no se lee como si fuera un periódico. La Biblia se lee esencialmente para practicarla. Por lo tanto, yo no puedo, los que son técnicos aquí, saben que la lectura técnica no es como la lectura de hobby, ¿verdad? De la lectura que hacemos para pasatiempo. La lectura técnica tiene una condición, y es que yo no puedo pasar al siguiente párrafo sin entender el anterior, porque entonces estoy perdido. La lectura técnica tiene eso. Los que estudian informática, cualquier ciencia, saben que yo no puedo pasar al siguiente párrafo sin haber comprendido plenamente el anterior. ¿Por qué? Porque en el trabajo, cuando yo esté trabajando, si yo no entendí bien, se va a notar. Si yo no entendí lo que leí, se va a notar. Y en la vida cristiana, tristemente, se nota que muchos de nosotros no hemos entendido lo que hemos leído. Lo hemos incluso aprendido de memoria, lo podemos recitar, pero no lo llevamos a la práctica porque no lo entendimos. Así que el domingo hablamos de eso, Jesús y la Biblia, cómo leer la Escritura para poder entenderla y más allá, y por lo tanto, practicarla. Ayer hablamos acerca de algo interesante. Jesús en mi desierto de la tentación, porque ya Jesús tuvo su desierto, pero nosotros también debemos, y estamos muchos de nosotros en un desierto ahora mismo, en un desierto donde escasean cosas en esta vida. Puede ser que sea de dinero, de trabajo, de salud, de la situación con la familia, con los hijos. Hay tantas cosas que pueden faltar en esta vida, que pueden convertir esta vida en un verdadero desierto del que usted desea, anhela salir. Así que ayer hablamos de cómo Jesús venció a Satanás y vimos que también estaba relacionado con la Escritura, una correcta lectura de la Escritura. Hoy vamos a hablar del tercer paso, que tiene que ver con la relación. Vimos que el sábado que conocer a alguien no es tener información acerca de esa persona, sino tener una relación con esa persona y compartir tiempo con esa persona. Así que hoy queremos abordar este tema y quiero comenzar tocando algo que no debemos olvidar. Yo creo que más de uno va a descubrir cosas nuevas hoy. Y espero que sea de gran bendición para vosotros lo que vais a descubrir hoy que está en la Escritura. Hermanos, Dios está frustrado. Pastor, sí. Dios tiene un sueño frustrado y es el hecho que Dios siempre ha querido vivir con el ser humano. Dice la Biblia en Génesis 3:8, cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Hermanos, Dios nos creó
para tener comunión, para vivir con nosotros. Y Dios llegaba al Edén, de día, y se paseaba allí. Eso era parte de su casa. Y Dios le gustaba estar allí. Pero el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros, dice el profeta Isaías. Hermanos, desde que el pecado entró al hombre, Dios se ha visto frustrado su plan de convivir con el ser humano. Y Dios ha buscado todos los medios para convivir con nosotros. Y hoy yo quiero mostrarte cómo poder habitar con Jesús en tu casa, en tu trabajo, en el coche. Que tú tengas la certeza de que Él está ahí a tu lado. ¿Cómo se puede hacer eso, pastor? Bueno, la Biblia es clara respecto a varias personas que lograron esto. Varias personas lograron habitar, vivir, caminar con Jesús. Entre ellos, el primero que la Biblia menciona fue Enoc. Dice la Biblia, cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Dice además, Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese es el anhelo de Dios: caminar, convivir, cohabitar, compartir con nosotros. Pero a veces estamos muy ocupados para eso. Noé, dice la Biblia en Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Y dice además, Noé caminaba con Dios. Y Dios quiere caminar contigo hoy también. Sí, pastor, lo sé. Pero ¿cómo se hace eso? Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de cómo podemos caminar con Dios. Hermanos, Dios mostró su gran deseo de vivir, de convivir con el ser humano, contigo y conmigo, en Israel. Dice la Escritura, en todos estos textos que podéis ver en la pantalla, en Éxodo 25:8, por ejemplo, y en otros textos, algo interesante. Después, dice Dios, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Escuchad eso. Yo quiero vivir, convivir, yo quiero mudarme entre ustedes. Hermanos, y esto cada persona que tiene un hijo lo entiende. Los padres quieren convivir con los hijos, especialmente si tienen nietos. Quieren estar ahí cerca. Y resulta que Dios le dice a los judíos, yo quiero mudarme allí. Hermanos, el cielo está muy bien, pero el cielo tiene un problema. ¿Saben cuál es el problema del cielo? El único problema que tiene el cielo, que Dios va y ha prometido resolver. Hay un problema en el cielo. ¿Saben cuál es? Tú no estás allí. Y eso a Dios le incomoda. Dios quiere que tú estés allí. Y como tú no estás allí, Dios no descansa hasta que tú no estés allí. El cielo es un lugar casi perfecto. Lo será perfecto cuando tú estés allí. Por lo tanto, Dios estaba en el cielo y estaba muy bien en el cielo. En el cielo no llueven 12 pulgadas de agua. Por el contrario, hay un árbol que da un fruto por mes. Pero como nosotros no estamos allí, Dios dijo, yo me voy de aquí. Yo quiero estar donde mis hijos están. Y dijo, yo quiero que me hagan un santuario para yo mudarme ahí, en una tienda igual que ustedes. Y Dios se mudó en el pueblo. Éxodo 29:45. Otra vez dice Dios, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Es un deseo que Dios tiene. Primera de Reyes, entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. En Levítico Dios es aún más expreso, más explícito. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré, dice la Biblia, entre ustedes. Yo seré su Dios
y ustedes serán mi pueblo. Dios quiere caminar en tu casa. Dios quiere que a veces tú estés caminando y tú te choques con Él pasando por el pasillo. Ese es el sueño de Dios. Caminar entre nosotros. Pero dicen que Él quiere poner su casa dentro, en el centro de nuestra casa. Y en el pueblo de Israel, el santuario estaba en el centro. Por lo tanto, cada vez que usted va a una ciudad, generalmente en las ciudades, el centro de la ciudad, hay un edificio público o una plaza. En ese lugar es donde Dios quiere poner su tienda, ahí. Dios quiere mudar ahí. Y ustedes saben que cuanto más céntrico usted vive de la ciudad, generalmente más importante es. Dios quiere vivir ahí, en medio de nosotros. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tristemente, si leemos hasta el texto de Levítico, Dios está hablando de su proyecto con el Israel histórico. Pero ya en Ezequiel Dios entiende y se expresa de una manera distinta. Dios ahora dice, en el futuro, en el cielo, habitaré entre ellos. Pospone el cumplimiento de su sueño anhelado, vivir con nosotros. Ay, hermanos, si tan solo lo comprendiéramos, si tan solo lo entendiéramos, cuán diferente fuera nuestra vida, cuán diferente fuera nuestra realidad. En mi juventud le dije a Dios, Señor, yo quiero algo, que tú me respondas una pregunta. Yo quiero que tú me digas, ¿qué es lo más lejos que yo puedo vivir de ti sin perderme? Es como que yo diga el primer día de clase a un profesor, ¿con cuánto se pasa esta asignatura? Aquí no sé con cuánto se pasa, con D, creo que el D es suspenso, ¿no? El D está suspendido, ¿no? Qué bueno que nadie me respondió. Eso significa que sus hijos, ninguno ha pasado por ahí. Gloria a Dios. Aquí son todos as. Amén, amén. Ni saben, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué de ni de? Aquí todos as. Qué bueno. No saben cómo se suspende. Gloria a Dios. Ojalá que así siga siendo. Hermanos, pero el punto es, en otros lugares, en otras iglesias, algunas personas sacan D y suspenden. Entonces, es como que le diga al profesor, ¿qué yo debo hacer para sacar una C, que es lo mínimo, pero no suspendí? Dios me respondió de una forma que yo no me esperaba, como siempre. Dios siempre sale por la tercera vía. Me dijo, mira Luis, si tú me conocieras, la pregunta sería, Señor, ¿qué es lo más cerca que yo puedo estar de ti sin ser consumido por tu gloria? Oiga esto, hermano, una pregunta totalmente distinta. Si tú supieras quién soy yo, si tú me conocieras a mí, la pregunta no sería ¿qué tan lejos puedo estar? No. ¿Qué tan cerca puedo estar sin ser consumido? Qué distinta la pregunta, hermanos. ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo cambia nuestra forma de pensar cuando conocemos a Jesús? Yo deseo, hermanos, que ustedes estén tan cerca del Señor que 1 milímetro más os consuma. Llegará un día que estaremos a su lado, sin pecado, y la gloria del Señor no nos consumirá. ¿Saben por qué? Porque la gloria del Señor no consume personas, consume pecado. El tema es que a veces el ser humano se hace uno con el pecado a tal punto que la gloria de Dios que consume el pecado, consume a la persona. Pero cuando ya no estemos con pecado, no habrá temor porque el fuego de Dios no lo consumirá. Dense cuenta que dice la Biblia que el ángel, que Lucifer, caminaba por las piedras de fuego, dice la Biblia, se paseaba por allí, Ezequiel 28, y no era quemado. Pero ese mismo fuego lo destruirá en el último día. No es cuestión del fuego de Dios. El fuego de Dios no es el problema. El problema somos nosotros y el pecado.
Dios no tiene problemas contigo, así como tú no lo tienes con tu hijo. El problema no eres tú con tu hijo, eres tú con su comportamiento. Dios no tiene problemas con el ser humano. Dios tiene problemas con el pecado. No lo tolera, no lo puede tolerar. Hermanos, más aún. Hermanos, esto es increíble, hermanos. Esto es increíble. Increíble, hermanos. Hermanos, a veces me faltan las palabras, pero me gustaría decir más de lo que expreso. Hermanos, miren esto. En Isaías dice que Dios iba a venir a la tierra. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Saben cómo le va a llamar su nombre? Emmanuel. Eso en hebreo significa, Emmanuel son 3 palabras. Immanuel. In significa con, Manu, nosotros, él significa Dios. Todos los nombres que terminan en él son generalmente hebreos y tienen que ver con Dios. Rafael, Dios es sanador, o Dios es mi sanador, o Dios sana. Emmanuel, Daniel, Dios es mi juez. Todos los nombres que terminan en él al final tienen que ver con Dios. En fin, el tema es, hermanos, oigan esto. Cuando Dios profetizó a través de Isaías que Él descendería a vivir con nosotros, le preguntaron allá en el cielo: Señor, entonces, ¿qué nombre te vas a poner? Dios puede elegir el nombre que quiera. Así como los reyes saben que cuando una persona asciende al trono, tiene derecho a elegir un título, un nombre nuevo, totalmente distinto al que tenía. Si quiere mantener el que tiene, es su elección. ¿Saben qué nombre se puso Dios? Yo con ustedes. Oiga eso. Señor, ¿cómo te vas a llamar? Yo con ustedes. Con nosotros Dios. Hermanos, el nombre en el Antiguo Testamento significaba una intención. ¿Se acuerdan eso? Y Dios, el mejor nombre que encontró fue: yo habito con ellos. Yo vivo contigo. Señor, ¿cómo tú te llamas? Yo vivo contigo. No, yo sé que vives conmigo, pero ¿cuál es tu nombre? Yo vivo contigo. Dios no encontró un mejor nombre para ponerse que yo vivo contigo. Increíble, hermanos. Con nosotros Dios. Yo espero que Dios siempre esté con nosotros. A veces está ahí y no lo sentimos, pero está ahí. Yo me quedo increíblemente sorprendido con esta creatividad de Dios. El deseo de Dios, el sueño de Dios es tan grande de vivir con nosotros que no encontró un mejor nombre. Yo quiero vivir contigo. Señor, ¿cómo te llamas, Señor? Vivir contigo. Sí, ya lo sé. Yo también quiero vivir contigo, pero ¿cómo te llamas? Vivir contigo. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó el Verbo con nosotros. Hermanos, yo creo que el momento más feliz de la vida del Señor fue cuando Jesús se encarnó. Porque finalmente, aunque sea por un tiempo, Jesús vino. Bueno, no me voy a vivir permanentemente con ellos esta vez, pero al menos me voy a vivir un campamento largo. Estaré allí con ellos. Juan 10:11. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque no le conocieron. Qué triste. Jesús vino a vivir con nosotros y ni la bienvenida le dieron, hermanos, porque no sabían que Dios quería vivir con nosotros. Gálatas 4:4. Pues cuando se cumplió el plan de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Juan 14:9.
Pero Felipe le preguntó, Jesús le dijo a Felipe, pero ¿cuánto tiempo tengo que vivo con vosotros, que estoy con vosotros? Y aún me preguntas, muéstranos al Padre. Uno de los momentos más felices de la vida de Jesús lo presenta Juan 13:23, cuando dice la Biblia, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la derecha y estaba, dice la Biblia, en la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Reclinado en el pecho de Jesús. Hermanos, a Jesús le gustaba vivir rodeado de gente, rodeado de niños. Le gustaba que lo empujaran, se sentía entre nosotros, era feliz con eso. Dense cuenta que Jesús meditaba de noche para ni perderse ningún momento del día. A veces por amor a los discípulos le decía, vamos a apartarnos un momento para descansar. Pero su sueño era vivir con la gente. Cuando fue Pedro a quitarle los niños, no. Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Quería vivir con nosotros ahí. Yo quiero visitarte, Zaqueo. Yo quiero visitarte, Mateo. Yo quiero visitarte, Lázaro, María, Marta. Hermanos, nunca olvidemos eso. Emmanuel no es solamente un nombre, es la intención, es el sueño de Dios hecho nombre. Yo contigo. Hermanos, no se logró el Dios con nosotros como Dios lo quería, pero se va a lograr el nosotros con Él. Pronto estaremos en casa y entonces ya no solamente Dios tendrá el nombre de Emmanuel, ya nosotros mismos tendremos un nombre. Ya no será Dios solamente que va a decir yo contigo, ya será nosotros, Señor, contigo. Porque si Mahoma no puede ir a la montaña irá a Mahoma. Iremos, hermanos. El mayor deseo de Dios también es para nosotros. Juan 17:22 y 23, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Escucha de esto. Jesús lo que quiere es ser uno con nosotros. Uno con nosotros. El sueño de Jesús. Y lo compara con una unidad que es perfecta, la unidad del Padre y el Hijo. Tan perfecta que es un misterio. Están tan unidos que uno no sabe dónde comienza uno y dónde se separan. Es un misterio, no sabemos. En Juan 14:23 Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, la Biblia de Génesis a Apocalipsis es una sola, muestra una sola cosa. Emmanuel. No muestra nada más. En esta semana que queremos conocer a Jesús, lo primero que debemos hacer es que la intención de Dios es que le conozcamos y que ese conocimiento haga que vivamos con Él. Apocalipsis 3:20, un texto muy conocido por los adventistas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, Emmanuel. Si tú quieres hoy Emmanuel, Dios habitará contigo. Y esto nunca debemos olvidarlo, hermanos. Yo quiero decirte que tú puedes ser aquella persona que viva con Dios. Y recuerden, como dice un himno, el cielo no es donde está el mar de cristal. El cielo no es allí donde está el árbol de la vida. El cielo está allí donde Jesús está. Y si Jesús está en tu casa hoy, tu casa se ha convertido en un pequeño cielo en la tierra. Jesús
es quien hace sentido en el cielo. El cielo sin Dios no es cielo, está vacío. El cielo es como el Air Force One, que si el presidente de los Estados Unidos no va dentro del avión, no es Air Force One. Solo cuando él está dentro, ese avión, ese Boeing 747, asume el título de Air Force One. Si Cristo está en tu casa es el cielo. Y lo vas a experimentar, lo vas a vivir. No olvidemos esto, hermanos. Tenemos una misión y a veces la olvidamos. Y recuerden que si nosotros no cumplimos la misión de predicar el Evangelio, nosotros no somos cristianos. Porque el cristiano es solo cuando usted cumple la misión. Si no, no. Es importante que tengamos esto en cuenta. Una vez vi una persona que le dijo: no, yo soy cristiano. Y el otro le respondió: claro, todo el mundo que nació después de Cristo es cristiano. No. La definición que queremos de cristiano no es esa. La definición de que queremos de cristiano es alguien que realmente vive con Jesús. Cristiano es aquel que se parece a Cristo. Juan 13:15: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, no dicho, hecho, vosotros también hagáis. Esto va, hermanos, de hacer, no de decir, de hacer, no de pensar, de hacer, no de desear. Esto va de hacer. De buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Esta mañana me levanté y fui a ver la hora en mi móvil. ¿Y saben qué pasó? Estaba apagado. Estaba sin baterías. Y cuando miré, hermanos, el cable estaba cerquita ahí. Santos, mira, ahí. Pero no estaba dentro. Hermanos, mi móvil casi se llena de electricidad. Casi. Mucha gente casi entrará. Hermanos, el móvil no cogió ni 1%. Y el cable estaba, hermanos, miren, ahí pegadito. Pero no estaba dentro. Esto no va de desear que se cargue el móvil. Si no conecto, no hay milagro. Los milagros ocurrirán cuando yo haga la voluntad del Padre. No cuando es que yo quiero. Si no haces, no hay milagro. Si usted busca la Biblia, el secreto de todos los grandes hombres de la Biblia, oigan cuál fue. Busquen. Noé. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Usted busca, oiga esto, la Biblia, búsquelo. La Biblia dice eso de Noé, lo dice de Moisés, lo dice de Samuel, lo dice de Abraham, lo dice de David, lo dice de Elías, lo dice de José. Hicieron todo lo que Dios le mandó. Si no haces todo lo que Dios te manda, no hay milagro. ¿Saben qué? Hubo una persona que hizo casi todo lo que Dios le mandó. ¿Saben qué le pasó? Bueno, ustedes mismos lo sabrán. Saúl, dice la Biblia, que hizo casi todo lo que Dios le mandó. Solamente le faltó, hermano, miren, el 99,9%. Saúl se perdió por hacer casi todo. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacerlo todo. Juan 2:5, aquella boda de Caná. María le dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. Oiga el secreto. Haced todo lo que él dijere. Ese texto, Juan 2:5, es la primera vez que la gran comisión fue pronunciada. Hagan todo lo que él diga. Y la gran comisión de Mateo 28 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden algunas cosas, las que ustedes elijan, de las que yo he mandado. ¿Cómo?
No, alguien me dijo que no. ¿Cómo que dice? Todas. Juan 2:5 muestra primero, María fue la primera persona que dijo la gran comisión, curiosamente. Hagan todo lo que Él diga, y nuestra misión sigue siendo la misma: decirle al mundo, hagan todo lo que Él diga. Pero ¿cómo vamos a decir lo que nosotros no hacemos? ¿Y cómo vamos a saber lo que se nos pide si no leemos la Biblia? Hace todo lo que Él diga. Hermanos, en 1 Corintios 6:19 la Biblia dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Pero como Dios es un caballero, dice que la Biblia no es que el cuerpo no es nuestro, pero Dios nos pide permiso para entrar. Apocalipsis 3:20. En Romanos, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Cristo. Ya nos vamos acercando a esto. Ya vemos que Dios quiere vivir con nosotros y nosotros queremos vivir con Él. Bien, bien. Pero entonces Dios dice, y la Biblia dice, que necesitamos algo para que Cristo viva con nosotros. ¿Qué es? El Espíritu. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo, y el que no es de Cristo no es cristiano. Aunque parezca, hermano. Aunque parezca. En Europa, especialmente en Holanda, hay una ley que prohíbe toda venta y todo ingreso al territorio holandés de cualquier cosa que no sea original y genuina. Usted puede vender un bolso que diga Versace, si eso no es Versace. Está prohibida la entrada, y si la policía lo toma usted con eso, usted tiene problemas. Pero pastor, la calidad es buenísima. No es Versace. Es que sí, no es. Muchos de nosotros, tristemente, quizás con nuestra actitud y con nuestro cristianismo, quizás tampoco podríamos circular en Holanda, porque quizás no somos auténticos cristianos, como dicen en España, de pata negra, de pura cepa. Hermanos, vamos a ver cómo se descubre esto. Esto es fácil, hermanos, fácil. Es que Dios es tan bueno. Miren esto, el texto que todos conocemos de memoria, pero pocos hemos entendido. Vamos a ver si es verdad que lo saben. Y yo os digo, pedid, buscad, llamad, porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama. Y Jesús sigue diciendo: ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, en lugar de un huevo le da un escorpión? Hermanos, ya nos podemos ir. ¿Por qué? Porque no sabemos el texto de memoria. O quizás no. ¿Saben qué dice el siguiente texto? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Hermanos, este texto ha sido manipulado, tergiversado, malinterpretado, mal comprendido, mal predicado, mal explicado, abusado por gente que ha tomado este texto para dar una licencia a la gente de que pida lo que quiera Dios. Hermanos, yo conozco una persona, porque salen las noticias, hermanos, que hubo que rescatarlo a los 33 días porque estaba ayunando para que Dios le regalara un Ferrari. Búsquelo en internet. Ayunando porque la Biblia dice que si yo pido, se me da. Y si yo llamo, se me abre. Y si yo toco, 33 días a los 3, porque además no fue en su casa. No. Él se apartó. La iglesia entera tuvo que salir a buscar.
Porque el joven estaba enamorado de una chica y él entendía que si Dios le regalaba un Ferrari, pues él iba a conseguir a su chica. A los 33 días hubo que salir a buscar. Y nos parecerá, ay pastor, qué grave ese niño, qué exagerado. Yo nunca llegaré ahí. No, 33 días no, pero 2 sí. ¿Cuántas malas cosas hemos hecho pensando y hemos pedido pensando que estamos cumpliendo con la palabra? Este texto no tiene que ver con cosas materiales. Este texto tiene que ver con la esencia del cristiano. Hermanos, este texto se lee del versículo 9 al versículo 12. Punto. Nadie lee el 13. El 13 no, porque el 13 me tengo que consagrar. Y yo no quiero eso. Increíble, hermanos. No lo sabemos de memoria, excepto el 13. Ese no. Hermanos, dense cuenta de algo increíble. Jesús insiste, y eso es bíblico. Cuando Dios quiere mostrar algo, pone 3 ejemplos. Y dice, pedid, y la gente dice, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 3 veces. Quiere comenzar a decir que lo que viene es muy importante. Es el clímax, pero está comenzando a subir la cuesta. Dígame a mí de subir cuesta, que hoy subí el Stone Mountain a pie, hermanos, por la parte de atrás. Hermanos, qué cosa. Terrible, hermanos. No me llovió, hermanos. Fue horrible, hermanos. Bajé por ahí, hermanos, sudado, increíble. Bueno, pero Jesús nos quiere mostrar algo impresionante. Así como las vistas de Stone Mountain, muy buenas de arriba. Y entonces el versículo 10 dice, porque todo aquel que pide recibe. O sea, sigue subiendo, sigue anunciando que lo que viene es grande, importante, trascendental, esencial. Y hace un símil, una comparación. ¿Qué padre de vosotros? Dense cuenta que el símil que usa es con cosas que son de alimento. O sea, que lo que Jesús va a presentarnos es algo tan esencial como la comida para la vida. Dense cuenta que los 3 ejemplos que usa son cosas de comida, pero no dice si tu primo, no, tu hijo. O sea que si ya para un adulto la comida es esencial, ¿cuánto más para un niño? Hoy le pregunté a una madre recién parida, a Arlene, que anda por ahí, Samuel, ¿cuántas veces hay que alimentar al niño? Me dijo 3 horas, cada 3 horas. Cada 3 horas. Nosotros podemos durar horas y horas sin comer. Nos podemos saltar una comida. Pero Jesús está diciendo, tu hijo, ese que no puede saltarse una comida, ese que necesita de manera urgente comer. Y oigan, ¿qué es lo primero que dice? ¿Cuál de vosotros, si su hijo le pide un pan, lo más esencial para la comida en muchas culturas es el pan? El pan. Jesús dice que lo que viene adelante es algo que solo se puede comparar con lo más básico. No dice cosas que son, ya bueno, sí, si yo me como un ceviche no pasa. No, es algo que con lo que tú no puedes vivir. Si tú no tienes eso, no vives, te mueres. Jesús se acordó, me imagino, cuando dijo, si tu hijo te pide un pan, ¿le darás una piedra? ¿Se acuerdan que ayer hablamos del desierto de la tentación? ¿Y qué pasó allí? Que Jesús sabía de lo que estaba hablando. Alguien le propuso. Jesús pasó por allí. Jesús hablaba de lo que vivía. Jesús pasó también por el momento en que necesitaba pan y le ofrecieron una piedra. O si le pide pescado, en lugar de pescado le darás una serpiente, hermanos. Hermanos, es impresionante.
que luego Jesús habla del huevo, cosas que están en nuestras casas. Y todo esto para decir una sola cosa. Lo esencial que tú necesitas hoy, tú que me estás viendo en casa, lo que tú necesitas hoy no es un coche, no es un trabajo. Escuchad esto. No es incluso la salud. Hermanos, esto es sagrado. El cristiano no tiene miedo a la muerte porque para el cristiano morir es ganancia. Eso no significa que vivamos de forma irresponsable y caminemos a mitad de la carretera para que nos maten. Eso no. Pero sabemos que si estamos sellados con Cristo, hermanos, yo no sé si han visto un meme que se ha hecho muy famoso de unos africanos bailando cuando llevan a uno cuando se muere. Así deberíamos ir cuando vamos a enterrar a un sellado, porque ese ganó. Ese está mejor que nosotros, porque ese está sellado. Nosotros no sabemos todavía qué pasa con nosotros. ¿Cómo es posible, hermanos? Dice la Biblia, tenemos que entristecernos, por supuesto, porque vamos a extrañar a esa persona, pero no como aquellos que no tienen esperanza, dice la Biblia. ¿Cómo es posible que hay hermanos cristianos que tienen un miedo a la muerte como el diablo a la cruz? No han conocido. Hermanos, lo más esencial que tú necesitas no es la salud. Hermanos, oigan lo que estoy diciendo, la salud. Ni el trabajo, ni el dinero, ni el dinero de la renta. Lo que tú necesitas y lo que va a cambiar todo es el Espíritu Santo. Hermanos, cuando estamos en momentos difíciles, lo que más la persona necesita es una mente clara para discernir y para saber cuál es el próximo paso a dar. Hermanos, voy a decir una cosa. Cuando usted está desempleado, a veces, y con temas, con billes que pagar, usted se desespera. Y el Espíritu es el que hace que usted se mantenga calmado y pueda ver las oportunidades. Muchas personas, lo mejor que le ha pasado es perder un trabajo, porque luego ven las oportunidades y la aprovechan y se hacen ricos. Cuando tú estás sin trabajo, lo que necesitas es el Espíritu que te ilumine para saber aprovechar las oportunidades que se presentan, que son muchas. Discernimiento, mente clara para decidir, para actuar, como dice Pablo, según conviene. Imagínense, hermanos, ustedes que un día que mi hijo tenga un accidente y se rompa algo y yo esté en el trabajo, esté por allí, mi esposa me llama, el niño se ha caído, y yo entonces vaya y tome el coche y me salte todos los semáforos. Yo tengo un problema, pero si no actúo con calma voy a tener al menos 2. ¿Me doy a entender? Mente clara, y es lo que da el Espíritu. De manera que yo no solamente no provoque otro problema, sino que yo soluciono el que tengo. A veces con nuestra desesperación empeoramos una situación que ya era grave, porque desesperamos. Esa tranquilidad, esa templanza la da el Espíritu Santo. Pero ¿por qué tú no te desesperas? Porque yo estoy con el Espíritu Santo. Eso se entrena, es el Espíritu lo hace. Así como una azafata en un vuelo no siente pánico o no lo manifiesta cuando hay turbulencia. Imagina usted que un avión, la turbulencia, y usted escuche al piloto que habla llorando. ¿Esto qué es? No es que él no tiene miedo, no es que él no quiere ver a su familia, él la quiere ver. Pero su trabajo es transmitir paz, transmitir seguridad, y también es nuestro trabajo. ¿Cómo es posible que una persona va a venir de un cristiano desempleado, la otra persona está desempleada y el cristiano va a decir, bueno, estamos los dos aquí, ven? No. El cristiano no está desempleado, el cristiano está esperando la bendición del Señor. Cuanto más profunda es la oscuridad, más grande es la gloria.
Hermanos, por eso yo decía al principio, el himno. Hermanos, yo he tenido que cantar ese himno con lágrimas en los ojos. Por lo que eres tú. Te amo no por lo que me das, sino por lo que eres tú. Y esto no cambia, aunque no coma hoy. Te amo por lo que eres tú y eso no cambia. Lo que Dios dice en la Biblia que no cambia. No es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Yo estoy diciendo que es posible con la ayuda de Dios. Hermanos, el Espíritu habla. El Espíritu habla y oirás palabras a tus oídos que digan: este es el camino, anda por él. Lo dice la Biblia. Hoy el Espíritu habla, dirige, consuela, decide, muestra, revela. De manera que no caigamos en las trampas del enemigo y a veces también en las trampas que no sabemos. Porque a veces vamos a ver una casa para alquilarla o para comprarla, pero vamos de día, un día soleado. Y el Espíritu dice: no, esa no. Pero si está buenísima, esa no. Pero además está cerca de una escuela, esa no. Y el precio, ve un día que llueva para que veas los 12 pulgadas de agua frente a tu casa. ¿Pasa o no pasa? Dios, el Espíritu Santo es la garantía de tus ahorros. Porque si la compras, pierdes todos tus ahorros. Porque el que te la va a comprar va a venir el día que llueva. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí. El día que llueva. La garantía de tus ahorros es el Espíritu Santo. Ese coche no lo compres, pero ese está buenísimo, está bonito. El color que me gusta, no lo compres. Porque Dios también es mecánico. Sí, Dios es mecánico. Y sabe, hermanos. La garantía de nuestra vida es el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, yo le animo que usted cante, aunque esté desencantado, hermanos. Alabe a Dios por lo que Él es. Voy a contar, me faltan unos minutos, pero voy a contar esta historia porque nos pasó. Mi esposa, cuando llegó de Holanda a España a vivir después que nos casamos, mi esposa no tenía trabajo y cuando tocó comenzar a buscar trabajo no encontraba. Hermanos, nosotros hicimos un acuerdo y es que vamos a cantar independientemente de lo que ocurra en un proceso que comenzó. Bueno, el proceso de entrevistas comenzó. Primera entrevista, mi esposa pasó, eran 10 personas, pasa. Segunda entrevista, de 3 quedan 2. Gloria a Dios, ¿verdad? Esa tercera entrevista, la empresa no pudo decidir, quedan empate. Ella y una persona que querían promover. Bueno, estábamos en Madrid, la empresa dice: le vamos a pagar a ambos para que vayan a Barcelona y allí hay un senior manager que va a decidir quién se queda. En el camino a Barcelona, el Espíritu le dice a mi esposa: revisa el apartado de las estadísticas de los últimos 5 años. Pero es que yo revisa el apartado de las estadísticas de los últimos 5 años. Y mi esposa, como buena cristiana, obedeció. Porque era eso o era otra cosa, ¿verdad que sí? Así que mi esposa, guiada por el Espíritu, revisó las estadísticas y cuando llegó a la entrevista, ¿de qué hablaron? De las estadísticas de los últimos 5 años. De las estadísticas de los últimos 5 años. Amén, hermanos. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Cuando pasó el siguiente día, llamaron a mi esposa. Amén. ¿Saben qué le dijeron? Usted no es. Y entonces me dijo un hermano en una iglesia: pues pastor, pues no fue el Espíritu Santo. A ver qué voz fue que le habló a ella. Bueno, hermano. Pasó un mes. Cantamos, hermanos, miren, con lágrimas en los ojos. Y no cantamos El camino es escabroso. No, ese no. Cantamos A Dios sea gloria, por si acaso. Que a Dios se le da la gloria cuando le dan el trabajo y cuando se lo niegan. Me acuerdo el año pasado estaba en Madrid. Hermanos, si no lo veo, no lo creo. Pastor, estábamos en el bautismo y estábamos cantando el himno favorito de cada candidato.
Y el himno favorito de una candidata fue El camino es escabroso. Pero si así comienza, si así comienza, ¿a dónde vamos a llegar? Hermano, le hice una foto que yo mismo no lo creía. Yo soy el pastor y no, hermano, comienza el himno, hermano, por favor. Esa amargura. Tengo la foto, hermanos. Luego lo voy a mostrar. Hermanos, al mes llamaron a mi esposa otra vez de la empresa. Hay un proceso, ya no para el mercado español, sino para Europa. Tienes que ir a Francia, a París, a hacer la entrevista. Le pagaron el vuelo, fue a Francia. Hermanos, mi esposa fue ahí sin ganas, porque me dijo: mi amor, la persona que va a hacer la entrevista es otra promoción interna. Así que ustedes saben, a las empresas les beneficia promover el talento interno para motivar a los demás. Así que dijimos nosotros, eso es un montaje. Eso es para justificar ahí una competencia falsa. Eso está pasado. Además, ya había pasado. Mi esposa hizo las entrevistas en un solo día, todo. A ella la pusieron ya no todo el proceso, sino solamente el último paso. Te vamos a llamar, ya ustedes saben lo que significa eso. Te vamos a llamar significa busca otro trabajo. A las 2 horas la llamaron, tienes el trabajo. Ahora la misma empresa. Ahora yo quiero decir, ¿quién fue que le dijo lo del tren? Ahora sí fue el Espíritu. Qué bueno, ¿no? Hermanos, mi esposa llegó a ser jefa de la persona que habían contratado en Madrid en un mes. Imagínense eso. ¿Sí? En un mes. Pero no solamente eso, que iba a trabajar para España y ahora trabaja para 3 continentes, en una empresa americana, por cierto. Ese hecho facilitó que yo pudiera estudiar teología. El Espíritu guía hoy en cosas, hermanos, increíbles. Dios te puede guiar a ti hasta cómo cortar los tomates. Sí, Dios guía en todo. Dios guía en todo, no solamente cosas trascendentes. No, ¿saben, hermanos, qué? Cuando usted se levanta a trabajar, que se levanta muy temprano, ya Dios se levantó y regó sus flores. Se llama rocío. Dios se levanta temprano y se preocupa por las cosas más pequeñas. Porque las plantas de mi casa yo las riego. ¿Y las del bosque quién las riega? Dios. Se llama rocío. Sí, hermanos, Dios es de los detalles. Dios le gusta eso. Hermanos, habitar con Dios. Hay 3 cosas que impiden a veces que nosotros vivamos, que Jesús viva con nosotros, que se cumpla Immanuel: el miedo, la duda y el desánimo. Y estas son las 3 armas de Satanás: el miedo, la duda y el desánimo. Dice algunos estudiosos, no es exacto, pero se puede articular de ese modo, que en la Biblia hay 365 no temas, uno para cada día del año. La Biblia, cuando Jesús dice, cuando el ángel se presentó ante los pastores de Belén, ¿qué le dijo el ángel? No teman. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel cuando se presentó ante María? No teman. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando bajó de orar y estaban ellos en el bote? No teman, soy yo. Dios no quiere que tú tengas miedo, porque el miedo paraliza, el miedo nubla la mente. El miedo nubla, y Dios quiere que tú seas fuerte y Él mismo te da la fortaleza. Hermanos, hasta que un hecho no haya ocurrido, inténtelo. No se dé por vencido. Dios hace milagros y a veces llega en el momento preciso, pero a nosotros no nos espera eso. Yo una vez le dije a Dios: Señor, si el negocio de la salvación no se te da, por favor, dedícate a ser productor de telenovelas mexicanas. ¿Sí? Claro, porque siempre hay Dios siempre genera como una intriga y una cosa, a ver cuándo va a llegar. Dios siempre llega, pero a veces nos desesperamos. Hermanos, yo les suplico que no tengáis temor. La Biblia nos manda a ser valientes, a no tener temor. Dios está con nosotros. No temeré mal alguno, dice la Biblia, porque tú
Porque Immanuel, no temeré mal alguno, porque Immanuel, porque tú estás conmigo. Dios quiere estar con nosotros. La duda, si eres el Hijo de Dios, come pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás sin empleo? Y el otro, que es ateo, tiene trabajo y tú no. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te dio esta enfermedad? Y a tu cuñado, que sabe todo lo que hace, a ese no le da nada. Ese bebe y fuma y ni una gripe le da. Yo conozco pastores que han sido vegetarianos toda su vida y le han dado cáncer de la garganta que solo le da a fumadores. ¿Saben por qué pasa eso? Porque vivimos en un mundo de injusticia, y la injusticia significa que le pasa al bueno cosas malas y al malo cosas buenas. Eso se llama injusticia, y Dios dice que la va a acabar cuando Él venga. Cada vez que hay una voz en tu mente, si tú eres hijo de Dios, si tú fueras, si Dios te amara, si Dios estuviera contigo, entonces todo cuestión que comience con sí condicional, con if, hermanos, no es de Dios. Dios no genera duda, Dios da certezas. Satanás preguntó, si tú eres el Hijo de Dios, el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado. Certezas absolutas, 3 veces. Finalmente el desánimo, hermano. El desánimo. El desánimo. Yo quiero, hermanos, que no estemos desanimados. El desánimo es lo que viene después del miedo. Cuando el miedo paraliza, esa parálisis se llama desánimo. Dice la Biblia, por nada. Pero si me da por nada, estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la oración, tenemos que presentar a Dios, hermanos, dejar las cosas a Dios, hacer nuestra parte. Recuerden que la parte nuestra es 6 de 7. 6 de 7. Y la parte de Dios es 1. Pero usted se dará cuenta y tendrá que reconocer que sin esa 1, las 6 estaban perdidas. Tú puedes hacer los 6, ahorrar el dinero, elegir la casa, comprarla. Pero si Dios no pone su 1, esa casa no vale, porque luego se inunda. El 1 de Dios es el que cambia todo.